Bueno, un judío o un israelita nacido en Israel, lo que lo diferencia de él hacia el pueblo gentil es la sangre, el nacimiento de donde es. Un judío nacido en Israel pues tiene esa bendición, se podrá decir, de ser parte del pueblo de Israel, nacido dentro de ese territorio, de ese linaje que va hacia atrás, desde Abraham. Y un gentil pues no tiene ese, pues por no ser nacido en Israel o de no nacer dentro del pueblo, pues no tiene ese privilegio, no sé cómo le podrán llamar, ¿verdad? Y no se puede decir que es israelita o que es judío por no nacer dentro de Israel. Entonces en sí un judío y un gentil simplemente lo diferencia su nacimiento, de dónde nació, sus padres, de qué origen vienen, y el judío corre en la sangre dentro del persona judío. Y al gentil pues es diferente, o es lo que diferencia un judío que es nacido en Israel a un ajeno que es nacido de otros pueblos. Qué interesante explicación. Y esto me lleva a que andando, visitando personas, predicando el Evangelio del apóstol del Señor Samuel Joaquín, nos hemos encontrado con algunas personas que no traen la sangre realmente de un hebreo, sino en cambio empiezan a decir que ellos son de la tribu de Benjamín y se aferran completamente. En alguna ocasión yo le dije a uno, muéstrame tu credencial, él dice que usamos nosotros mexicanos, y entonces obviamente no va a aparecer allí que usted es una persona que tenga procedencia judía, primero por su nombre y por su apellido. Pero incluso ellos, por su forma de creer o alguna idea religiosa que tienen, afirman que son de la tribu de Benjamín y realmente no lo son. Yo creo que ahí más bien entra en ellos una confusión de querer ser algo que realmente no lo son. Porque como le dije, para ser un judío no es por convertirse, por saber el idioma, por estudiar el Torá o relacionarse entre la práctica de la religión judaica, sino ser un judío, ser un israelita, corre por la sangre. Entonces, Materialmente, físicamente. Entonces uno que por cuanto desea tener parte dentro del rebaño del pueblo de Israel, queriéndose ser o tener una parte con el judío, con el israelita, si no es de alguna familia descendente o si no es aún nacido dentro del remanente de Israel, no se puede llamar judío o que viene de algún tribu de los hijos de Israel o de Jacob. Entonces para mí es más unos que desean o dicen que forman parte de alguna tribu, no siendo nacidos en Israel, pues más bien es el interés, es
pues el deseo, el anhelo que ellos quieren tomar parte de ese rebaño, de ser parte de Israel, de poder decir que también ellos forman parte de la familia de Abraham, de la familia de Jacob. Mas sin embargo, no es así, sino, pues como dijimos, corre por la sangre. Por cuanto uno quiere convertirse y se estudia todo lo que es Torah y hasta sabe hablar muy bien el hebreo y se va a las sinagogas y se juntan muchos con los rabinos o con los judíos, pues por ese pequeño detalle, si lo quieren llamar así, de no tener la sangre, pues es excluido de formar parte del rebaño de Israel. Aunque compraran la nacionalidad, no les sería posible. No. No es posible. Ahora, cuando se refiere de el Torah con respecto a la Biblia, ¿qué diferencia hay? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es el Torah o el Talmud? Torah es lo principal, es la base del pueblo judío. Es un libro que contiene los 5 libros de Moisés, que para los cristianos se le puede conocer como el Pentateuco. Y para los judíos es la ley mosaico, que te enseñe pues acerca de los mandamientos que Dios dio en forma de unas tablas en el monte Sinai a su siervo Moisés. Eso viene siendo Torah. Talmud viene siendo lo que sigue después de Deuteronomio. Los libros que después de los 5 consisten en Talmud, que para nosotros, o para el pueblo gentil o para el pueblo cristiano, lo conocerá como el Antiguo Testamento. El Talmud es muy detallado, tiene mucho énfasis, o se amplía un poquito más de las traducciones que se han ido haciendo como en el español, pero en sí viene siendo lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, pero ellos lo dividen en 2 partes, lo que es Torah y Talmud. El Torah es lo que ellos practican, lo que ellos enseñan, lo que ellos ponen por obra en sus vidas. Es lo fuerte para el pueblo judío. Talmud ya viene siendo como una historia, algo que lo lean, pero no es tan impactante, no es tan de dar énfasis como la ley mosaico, porque para el pueblo judío el profeta Moisés pues fue el principal, fue o es para ellos actualmente pues el profeta más grande, el profeta más merecido de honra, porque fue el profeta que Dios utilizó para sacar a su pueblo de la esclavitud. ¿Cómo le llaman ellos? Nosotros identificamos al creador del universo como Dios, pero escuchamos para ellos decir Alá. ¿Es lo mismo? ¿Significa lo mismo? ¿O son dos dioses distintos? Bueno, Alá es en el idioma árabe. Alá es Dios, traducido Dios, pero en el idioma árabe. Ya para los judíos sería Elohim. Elohim es un término que utilizan los judíos hebreo, que significa dioses, plural. Porque en sí los judíos no hay un nombre que le dan a su padre. Por ejemplo, ellos toman pues tú, o ¿cómo se llama tu papá? Mi papá se llama fulano. Pero cuando tú te refieres con tu papá, no le dices por su nombre, sino tú como hijo tienes el derecho de llamarle padre o papá. Entonces así toman los judíos de igual manera. Nosotros hay tantos nombres para Dios
el Elohim, el Todopoderoso. Tienen muchos nombres, pero no es tanto importante el nombre, porque para ellos es el Padre. Lo llaman Padre. Entonces, pero Elohim, lo traducido para los judíos en hebreo, viene siendo Dios o dioses. Eso es la traducción. Alá viene siendo en el idioma árabe, que también significa lo mismo, que es Dios. Entonces, cuando alguien dice que quiere practicar la religión judía sin ser judío, obviamente, aunque por más deseos tenga de ser de esa religión, ¿lo podrá hacer? No. Es como, no sé cómo podríamos tomar ejemplo, lo hacemos como familias materiales. Si yo veo a una familia que vive de una manera que yo admiro, pero que no son de mi familia, de mi sangre, no es así de fácil de ir a tocar en las puertas y decirles, oye, me gusta mucho de cómo ustedes viven en su familia, ¿me permiten también ser de su familia? Pues no es lógico cómo uno, no ser de mi sangre, de mi familia, va a querer ser parte de mi rebaño, de mi familia, de mi descendencia. Es lo igual, es de igual manera al pueblo judío. El pueblo judío viene por sangre. Por cuanto uno, como repito, por cuanto uno quiere estudiar y se mete a las sinagogas y crece dentro del pueblo judío, dentro de los rabinos y de los judíos, por no ser nacido, por no ser originario, ni tener familia originaria o sangre de Israel, no le pueden, no es permitido, no es aceptable. Aunque un judío lo acepta y le dice, pues ven y crece con nosotros, pero no es por conversión. Por eso los judíos, como yo he visto y como he dicho, nunca vas a ver a un judío ir a tocar puertas, a predicar el judaísmo. ¿Por qué no vas a ver a un judío en las calles anunciando y proclamando acerca del Dios de Israel? Porque no es por conversión, no es por hacer que muchos creen en el judaísmo, sino son ya seleccionados, son ya escogidos desde antes por aquella descendencia, por aquella familia que ya desarrolla en las generaciones que van saliendo, que forman parte del pueblo judío, del pueblo de Israel. Entonces, pues es triste, ¿verdad?, que uno gentil tiene esa forma de pensar, de decir que aunque no es de ninguna familia, ningún nacido en Israel, decir, que yo vengo de tal tribu de Israel, porque no tiene la evidencia, no tiene la razón, pues. Conforme a la enseñanza y a la ley que respetaban o siguen respetando los judíos, ¿qué cosas realmente no hacían en el día sábado? Si comparamos lo que ellos tenían por ley no hacer, hoy el que se dice ser guardador de la ley, como son los que profesan la religión sabática, el séptimo día, ¿qué era lo que ellos guardaban? No hacer, no tocar. Cuando nosotros vemos ahora a los conciudadanos, a los mexicanos por lo menos, que sí tienen que hacer alguna actividad y dicen que están guardando la ley. Es que también en el Torah, pues, o durante el Antiguo Testamento, el Señor o Dios empiece a hablar
de los días sábados. Y mencionan unas partes de diferentes puntos, hablando del día y de la noche. Y el judío en Israel, pues los conservadores tratan de guardar lo importante de que es el sábado, que para ellos es día de reposo, día de consagración, día de pues entrega a Dios solamente. Y el pueblo de Israel hoy en la actual, pues claro, son cosas que no pueden conservar o guardar como lo hacían en el Antiguo Testamento, en aquella época, porque decía que ni podían prender ni la luz de la casa, ni hacer de comer, ni ningún tipo de trabajo, ni mandar a su siervo a trabajar, cosas así que no se permitía, pero que hoy en día es casi imposible, ¿verdad? Un día de abstenerse de esas cosas. Entonces el judío hoy actual trata de agradar a Dios, o trata de guardar a su manera, o de actualizar lo que era en ese entonces guardando el día sábado. Entonces el día sábado, o por ejemplo en Israel hoy en la actual, llega el día viernes a las 5, cuando se baja el sol, ya el judío cierra todo, ya no hay trabajo, ya no hay pues trabajo en la casa, o trabajo en sus trabajos. Viernes en la tarde, hasta que vuelve sábado otra vez a la misma hora, como a las 5 o 6 de la tarde día sábado. Ya desde entonces ya como que todo vuelve a prenderse. Sí hay unos que en ese tiempo, en ese día, pues lo manejan todo ese día dentro del templo, porque ellos lo conservan como el día de adoración a Dios. Y sí hay unos judíos conservadores que sí ponen todo su tiempo o día al servicio a Dios. Ya cuando se termina o llega la tarde de sábado, pues ya vuelve todo a lo normal, todo a lo común. Usted vive en Israel. Sí. Obviamente lo que nos está comentando es lo que hoy hacen. Sí. ¿Por qué no nos cuenta cómo es la vida en Israel, precisamente de estos verdaderos judíos? Sí, yo vivo, por bendición de Dios, vivo en Nazaret, Israel, pues donde creció el Señor Jesucristo. Entonces, para un judío, eso del Señor Jesucristo no es tanto importante, no es tan impactado como yo lo veo, o como yo lo he aceptado, o como yo le he creído. Entonces vivir con esa gente que no cree en el Señor Jesucristo, y ver su manera de vivir, siempre cuando viajo a Jerusalén, donde la mayor parte de los judíos viven, y meterme en sus templos, en las sinagogas, o cuando me voy al Muro de los Lamentos, al ver a los judíos en esa petición, en esa súplica, metiendo sus papelitos, porque en ese muro, como fue lo que quedó del templo, del segundo templo de Salomón, pues dicen que ahí Dios los escucha. Y empiezan unos a escribir sus peticiones, sus deseos en unos papelitos, y van y buscan un hueco, un espacio dentro del muro para meter sus papelitos, para que de esa manera pues Dios pues los escuche, los oye, y ellos de una manera se pueden desahogar, se pueden con toda libertad pues platicar con Dios, y siempre, y no se me hace común o regularmente, porque cada vez
que yo veo y me voy a Jerusalén y veo la multitud, porque son demasiados, muchos, aún los que no viven ahí, sino vienen de otros países nada más para llegar al Muro de los Lamentos. Y ahí me quedo viéndolos y nada más quedo pues pensando de cómo pues el pueblo judío en esa desesperación, porque ellos de una manera han sido olvidados, así unos lo han tomado, porque viven en ese conflicto diariamente en Israel y no vean una solución, más que cuando Dios les mande aquel Mesías. Entonces ellos andan ahí en esa oración pidiéndole a Dios una cosa, que Dios ya les mande el Mesías, y ya tienen más de 2000 años esperándolo. Y un Mesías realmente material. Sí, eso también es lo curioso que acerca de los judíos, que ellos no esperan el Mesías celestial, ellos no esperan un ángel que va a venir de los cielos o alguien espiritualmente, sino ellos esperan a alguien físico, un humano, un hombre de carne y de hueso, de sangre, pero que dicen ellos que este hombre va a ser singular, este hombre va a ser diferente a los demás hombres, este hombre va a traer algo con él. ¿Sería que así era como esperaban ver para poder aceptar la venida de Cristo cuando vino? Sí, bueno, también acerca del Nuevo Testamento, que es la gracia para nosotros, como fue escrito en griego, en el idioma originario, en griego, un hebreo, un judío, pues no tanto va a dar validez o va a aceptar lo que un teólogo, lo que un griego, pues escribe. Entonces eso es una grande parte en la cual los judíos no aceptaron el Nuevo Testamento, porque no fue escrito en su idioma, el hebreo. Y ya de ahí toman parte, pues diciendo que algunas profecías, es más, en Israel hay dos, ¿cómo se llaman? Posters, como lonas, así verticales. Uno que trae las profecías cumplidas de Jesucristo, es una hoja así de grande, y luego como del piso al techo, otra lona vertical, y dice profecías no cumplidas de Jesús. Entonces ellos vienen en el acuerdo que ese Jesús que vino, pues no cumplió todas las profecías. ¿Cómo me dicen entonces que es el Mesías? Porque el Mesías que ha de venir, pues va a cumplir todas las profecías que fueron mandatos de los profetas de Dios. Entonces eso también les impide creer que Jesús es el Mesías. Pero ellos lo esperan, pues un hombre, un líder. Siguen esperando. Que va a venir y va a reunir a todo el pueblo judío dentro de Jerusalén. Y que ya la paz va a llegar a Israel. Y que ya van a reinar el pueblo judío dentro de ese pueblo Jerusalén, de esa ciudad Jerusalén, y van a construir el tercer templo. El Mesías va a tener su silla, su trono ahí en Jerusalén, y eso es la esperanza, eso es como les repito, cuando van a ese muro, esa es la súplica, el anhelo, el deseo, su oración, su petición a Dios, para que ya les concede ese tanto esperado, el Mesías. Entonces, hoy, ¿qué es lo que el judío hace realmente? Vamos, ¿qué es lo que guarda? ¿Sigue guardando tal como lo conocemos en la Biblia, o son contadas las cosas que él hace? Sí, ya Por ejemplo, ¿cómo es la vida de un judío en un día? ¿Qué hace? Es la vida de un judío es de una manera, como yo lo veo, un poco pues admirable,
Yo cuando he platicado y he caminado con judíos y veo sus maneras de vidas, de que siempre el judío siendo adulto o joven, pues siempre carga su Torá, siempre anda armado de sus escrituras de Dios. Y es algo que yo siempre he visto en ellos, de que siempre donde estén, por eso siempre hay algunos que pongan lo que se llama kippah para designar, para diferenciar los judíos a los gentiles, pero siempre andan pues buscando la manera de agradar a Dios. Por ejemplo, acerca de sus comidas, acerca de su lenguaje, de cómo hablan, una manera muy respetuosa, una manera que tratan pues no de ofender a nadie. Y es un judío, o hablamos en general, el pueblo judío, es un pueblo que siempre está unido, aunque no son físicamente familiares, materialmente, siempre busca el bien para su hermano judío, siempre buscan la manera de apoyar, de estar unidos dentro de su pueblo, y estando o viendo o viviendo con judíos, he visto de una manera muy bonita de cómo ellos se muevan principalmente para agradar a Dios, y de igual manera de buscar la manera de siempre estar uno con otro en esa pues armonía, de esa unidad, de ser pues el pueblo, como ellos siempre han tenido el pensamiento de que son el pueblo más pequeño, el pueblo que a la verdad ante los ojos del mundo pues no es más que un niño a comparación. Y entonces ellos siempre tratan de buscar pues una fuerza. ¿Y cuál es la fuerza? Pues la unidad. Y es lo que yo he visto en el pueblo judío, de que yo a veces pues tomo ejemplo también en ellos, de tratar de manejar también mi vida. Y claro, yo tomo la de Jesucristo, pero recordamos que Jesucristo igual fue judío. Hay algo que a mí me llamó la atención. En México yo conozco a judíos. Por ejemplo, en lo que resalta mucho es esto. Visité la casa de uno de ellos. Ellos, en la parte céntrica de México, Madero, 5 de Mayo, tienen muchas joyerías. Un día, con la persona que yo trabajaba, quisieron hacer negocio, él no es judío. Nos invitó a la casa del comerciante judío. Cuando entramos a su departamento, por ahí por Polanco, todas las paredes llenas, tapizadas de muchas cajas, y en cada una de las cajitas había mucha diversidad de joyas, pulseras, anillos, aretes, todo lo que pueda pensarse que hay en joyería. La pregunta de la señora mexicana a ella fue esta, a la esposa del señor judío: oye, y teniendo todas estas joyas, ¿tú por qué no usas? Pues la señora, en su aspecto, no se le veía la cara, ningún punto en donde estuviera pintada, uñas largas, collares, nada de joyas. Por eso es que la señora, la esposa del señor con quien yo trabajé, le pregunta: ¿por qué no te pones nada de esto? Ella le respondió: es que a nosotros no nos es permitido usar ninguna de estas cosas. Volteé y miré a la señora judía con un porte en su vestuario, vestido largo, nada de escote, con manga. Bueno, se me hizo interesante verlo. A lo cual ahora yo le pregunto al hermano Johanna:
se me hace algo muy hermoso, muy maravilloso. Y cuando siempre pienso en mi iglesia, en la iglesia, el apóstol del Señor, en diferentes ocasiones, ha hecho ese exhorto, ese llamamiento, en el caso de las mujeres, a que eviten ese tipo de adornos, maquillaje, uñas largas, pinturas, en fin. Cuando veo yo la representación en la mujer judía, yo me maravillo, porque como que es algo que ellos han conservado, la honestidad, Sí. cosa que dentro de nuestra iglesia desafortunadamente he visto a algunas que no sé el motivo, pero no guardan ese porte como mujeres piadosas. ¿Cómo ve usted esto? Sí, por eso, bueno, en Israel toman parte los judíos, pues que ese tipo de joyerías en las mujeres fue en esa época como de esclavitud, de cuando uno tenía unos aretes o algún tipo de joyería, era símbolo de esclavitud. Entonces el pueblo judío, como ya está libre, como ya no vive bajo esa esclavitud, y guardan todavía o conservan de dónde y de qué los libró y los sacó Dios de la esclavitud. Entonces, si ese joya o ese arete o cualquier tipo de joyería era simbolizando de identificar a una esclava, pues hoy no lo son. Entonces por eso guardan eso y no... O sea, ellos estaban en la esclavitud, pero Dios los libró. Y en la esclavitud de ellos era una señal de esclavitud. De esclavitud. Y por lo tanto, cuando fueron libres, dejaron de usar porque ya no viven bajo la esclavitud. Y es algo muy bonito que ellos toman, como usted mencionó, de la honestidad, de cómo las mujeres en su atavío, en su forma de vestir, en su arreglamiento, pues no se, ¿cómo se dice? No sé la palabra, no sobresalen, sino son bien, bueno, como no exhiben. Bien humildes, Sí. muy sencillas, personas muy sencillas en su vestuario, en todo lo que ellos se ponen, se guardan, no sobresalen o no salen como los del mundo, porque igual no son del mundo. Ellos tienen ese concepto y guardan que son el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, por tener ese derecho, tener esa bendición o nombrarlos así, pues debe de haber una diferencia entre la mujer gentil y la mujer judía. Por eso la mujer judía no se viste igual como la mujer gentil, porque debe de haber una diferencia de que ella es gentil y yo soy del pueblo judío. Y por eso se ve y se nota rápido la diferencia entre una gentil solamente en su manera de vestir, en su manera de ver, a una mujer judía. Se ven muy bellas. Yo las he visto en Polanco porque he cruzado muchas zonas. Incluso trabajé con uno de ellos. Y algo que también me llamó la atención es que dentro de la familia de ellos vi muchachos jóvenes que por motivos de trabajo un día transporté a uno de ellos y vi que llevaba muchas fotografías. Y en la fotografía se apreciaba a este joven, yo calculo de 14, 15 años, no era más, vestido de militar, con el fusil en la mano, sobre una tanqueta de guerra en Israel. Y yo me acordé de las palabras que en alguna ocasión dijo el apóstol del Señor, cuando él había abordado un barco y vio que por allá iba una señora judía y llevaba a su hijo.
cuando le preguntaba que hacia dónde lo llevaba. Entonces aquella señora le dijo que lo llevaba directamente a las filas del ejército, a pesar de ser un jovencito de escasa edad. Digo, qué preciosa enseñanza, porque esa es una enseñanza que nos dio el apóstol del Señor, de que como nosotros como padres a veces no sabemos cuidar de nuestros hijos, no los entregamos al servicio de Dios, y el ejemplo nos lo ponen ellos en las cosas materiales. Sí, siempre el pueblo de Israel, como repito, como han siempre vivido bajo esa defensa de ser pues atacados por otros países, pues siempre ha habido la necesidad de que los propios israelitas, los judíos, y no precisamente los que son dentro de Israel, sino aún los que viven fuera de Israel, pero que pertenecen al pueblo judío, o que son judíos, también ellos no son acentos, sino ellos también deben de entregar sus 4 años, 5 años de servicio militar por su patria. Estén donde estén, en cualquier parte del mundo. Estén donde estén, tienen que ir a Israel. Y es más, los padres ya les van instruyendo en eso. Por eso siempre yo he visto a jóvenes que viven en Estados Unidos, que llegan a Israel y están ahí 6 meses, 1 año, porque los padres los mandan para que recuerdan y pueden vivir un poco las costumbres, las culturas de Israel, como son de allá, son de Israel, pero viven en Estados Unidos, los mandan 6 meses, 1 año, para que pueden vivir junto con los israelitas, con los judíos, para que ellos puedan conocer de dónde son, de dónde vienen. Yo he visto muchos jóvenes que llegan a Israel y viven allá 6 meses, 1 año, aún más, para poder pues llevar un poco y de conocer sus raíces. Y de eso del militar es igual. Hay muchas cosas que preguntarle. Se me antoja a mí, por ejemplo, como muchos de mis hermanos lo podrán comprender, de todos los lugares que conocemos bíblicamente, el monte de los Olivos, Monte Olivar, el Monte Olivar, el huerto de Getsemaní, ¿por qué no nos comenta qué lugares de los que nos habla la Biblia existen y son localizables, así como para estar allí y sentirse, no sé, sentir algo hermoso de pensar que allí estuvo el Señor Jesucristo? Pues ahí todo comienza en el monte Moab, que hoy en día se conoce como, por un lado, el Muro de los Lamentos, y por encima lo que es la cúpula de la roca, que es el templo de los musulmanes, que es la mezquita de oro que se ve en la panorama de Jerusalén. Pero ahí en esa tierra o en esa montaña, todos lo conocen como el monte Moab. Y el monte Moab pues era la creación, ahí es donde comenzó todo. Ahí es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ahí es donde Jacob pues peleó con el ángel. Ahí es donde pues muchas cosas ahí inició. ¿Ese lugar está? Ese lugar, lo que es el monte Moab, lo que hoy en la actual, pues ya en una parte es el Muro de los Lamentos y arriba es el templo de los musulmanes. Ya no se ve el monte Moab, porque ya está el cúpula de los musulmanes y está el Muro de los Lamentos. Pero digo, en ese área, o sea, si quitamos esos edificios, esos lugares, queda el monte Moab. Pero construyeron sobre esa piedra, sobre esa roca. Entonces ahí es donde inicia todo, y por ahí tiene todo lo que bíblicamente nos habla acerca de la vida de Jesús, o un poco más atrás de la vida del rey David. Incluso hay una ciudad que se le llama Ciudad de David, porque es una ciudad donde tienen geográficamente los arqueólogos,
donde vivía, donde era el rey David. Y ahí incluso pues están muchas partes de los otros profetas. Pero en sí lo más fuerte es ¿Existen las tumbas de los profetas, de los apóstoles, que algunos dicen que la tumba de San Pedro, de San Pablo? ¿Existen estos lugares? No existen, de que existieron, pero de que sabemos dónde se encuentran o qué les pasó o dónde están, eso sí son opiniones que la misma gente pues dice que es el lugar, o dicen que aquí es la tumba del profeta o del apóstol. Como igual de Cristo, hay 2 o 3 lugares donde dicen que es la tumba del Señor Jesucristo. Aquí es donde dicen los católicos, aquí es donde sepultaron, donde metieron al Señor Jesucristo. Y en el otro lado son los ortodoxos, dicen no, que aquí fue donde sepultaron, donde metieron el Señor Jesucristo. Entonces así hay muchas opiniones de la gente que dicen que aquí es donde sucedió esto y aquí es donde sucede esto. Y a mí lo que más impacta, lo que da o lo que doy yo a entender, no es específicamente un lugar, sino hay que entender que estamos en Jerusalén, como es nombrado ante los ojos del mundo la Tierra Santa. La Tierra Santa porque ahí es donde pues todo lo que nos hable de la Biblia, ahí es donde se vivió, ahí es donde se realizó. Lo que nosotros estamos leyendo, ellos lo están viviendo. No específicamente en un lugar, sino en todo lo que es lo que, no sé cómo le llaman, lo que viene juntando la tierra Jerusalén. Entonces es lo bonito que se siente como yo, cristiano de la Iglesia La Luz del Mundo, poder vivir y conocer tanto los lugares que dicen que el huerto Getsemaní y el mar de Galilea, sobrepasando esos lugares, es poder vivir y caminar pues donde caminó el Señor Jesús. Pero el lugar donde oró el Señor Jesús, ¿ese sí está? Sí, el huerto Getsemaní, donde el Señor Jesucristo, que era el huerto de San Marcos, es el lugar donde el Señor Jesucristo pues se acostumbraba pues ir a hacer sus oraciones. Y ahí sí yo también doy validez a ese lugar, porque es un lugar muy apartado del pueblo, de la ciudad de Jerusalén. Es en un monte muy alto y muy alejado de la ciudad. Y siempre, como nos narra la Escritura, que el Señor Jesucristo siempre quería estar a solas. Siempre quería estar apartado de la ciudad para Él entrar en ese lugar que nada más iba a estar Él y su Padre. Y Getsemaní, colocado donde está, explica claramente esa parte de la Escritura. Entonces en ese huerto, como es puro árboles de olivares, y también da una buen panorama de la ciudad de Jerusalén, pues tiene que ser ese lugar. ¿Qué se siente estar en ese lugar sabiendo que allí oró el Señor? Para mí estar o poder entrar en aquel huerto que no todos pueden entrar. Ah, no, ¿por qué? Es un huerto que tiene muy vigilado, con seguridad, y que hay una cierta hora que puede uno entrar, no cuando te gusta, sino tiene que ir bajo esas reglas y bajo las reglas que ponen ahí para poder entrar. Entonces no todos entran. ¿Usted sí ha entrado? Yo sí he entrado muchas veces. ¿Y ha tenido la oportunidad de orar? Y una vez
tuvimos la bendición, yo y la hermana que es bautizada de la Iglesia de la Luz del Mundo ya en Nazaret, tuvimos la bendición de hacer una oración, una consagración dentro del huerto Getsemaní, donde pues no había nadie en ese horario cuando nosotros fuimos, y nosotros dos fuimos a una esquina, a un espacio ahí donde estaban unas piedras, y hacíamos una pequeña oración, y en esa oración nos transportamos hace 2000 años, cuando el Señor Jesucristo también dobló sus rodillas y hizo su oración. Y era algo tan emocionante, no sé, no hay palabras para poder describir lo que sentíamos en ese momento, decir que aquí en este lugar el Señor Jesucristo, antes de ir a ser sepultado, a ser crucificado allá en Gólgota, aquí hizo su oración. Aquí Él dobló sus rodillas y pidió a Dios que le pasara de esta copa, pero sí, que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Y recordamos todo lo que nos narra esa parte de la escritura de la oración, y nos llena mucha de alegría, sí, de bendición, de ver la obediencia del Hijo hacia el Padre, y de poder nosotros tomar parte, porque nosotros, como formamos Iglesia La Luz del Mundo, como que nos impacta un poco más sabiendo la vida de Jesús, y de poder estar en ese mismo lugar donde Él hizo su oración. Nos llenamos mucho de emoción, de alegría. Y nunca será común. De las tantas veces que hemos ido para allá, cada vez que vamos a hacer nuestra oración, cada vez es algo nuevo para nosotros, y nos vuelve a sentir, a revivir ese momento sagrado cuando el Señor Jesucristo hizo su oración. Qué precioso. ¿Alguien más ha estado allí? De hermanos que han ido a visitar, que forman también parte de la iglesia, sí, han ido a conocer Israel, han ido con nosotros a también participar de la oración, que siempre cuando vamos a Jerusalén tratamos de agarrar un espacio, de hacer nuestra consagración dentro del huerto. Y sí han ido hermanos que nos han visitado, y que los hemos llevado a aquel huerto para que también ellos pueden experimentar un poco de lo que es vivir, porque ellos vienen y pasan y ya, pero pueden llevar ese recuerdo. Mas sin embargo, como nosotros pues vivimos ahí, sí es algo muy, muy bonito. Muy bonito, y quisiera, y la invitación es para que todos, ¿verdad? Los que tienen la oportunidad de conocer, pues sería algo inolvidable. ¿Cuánto se ocupa en gastos para poder visitar Israel y hacer un recorrido turístico? Para ir a Israel no es tan caro. Si hablamos en dólares o en pesos, un vuelo a Israel, de México a Israel, viene alrededor de $1,000, que son como 13,000 pesos, ida y vuelta. Y yo siempre he dicho a los que han ido a conocer, a los que han ido a querer como turistas, me preguntan cuánto tiempo ocupo y cuánto se necesita de ese lapso. Yo siempre les he dicho, con 2 o 3 semanas que me den, o que se den a ellos, para poder recorrer todo lo que nos narra las escrituras, pues sí, con 2 o 3 semanas
y igual otros $1,000 o $2,000 O sea que para cubrir en pesos mexicanos tenemos 16,000 pesos. 16 a 20,000 pesos para poder así bien disfrutar y conocer con calma, ¿verdad? Esos lugares que nos hablen las Sagradas Escrituras. Pues cuántas cosas sin duda surgirán en los hermanos que vean esta grabación. A mí se me escaparán, pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo llegó a conocer la iglesia el hermano Johanna? Pues yo, por bendición de Dios, yo nací dentro de la iglesia La Luz del Mundo. Mis padres vinieron de Israel en el año 87. De Israel se fueron para Estados Unidos. Y en el 87 fue cuando ellos, Dios tuvo misericordia de ellos, de creer en un enviado de Dios. Y fue algo muy bonito porque mi mamá, pues siendo creída o crecida en esas costumbres y culturas y religiones de Israel, de haber transformado esa vida y transformarlo a lo que es ahora la iglesia La Luz del Mundo, como ella aceptó y abrazó la elección, y hasta la fecha pues sigue siendo una hermana fiel en la iglesia. Y yo nací en el 88, entonces por bendición de Dios yo pues nací dentro del pueblo del Señor, siempre conociendo las culturas, las enseñanzas que allá en Israel se maneja, se acostumbra. Y de una manera yo también en mi carrera espiritual como misionero, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En una práctica que él, no siendo judío, se hacía judío para así ganarse a los judíos. Entonces, de una manera, estrategia, táctica que usamos ahí en Israel, es yo, no siendo judío, así en practicante en esa religión, pero yo tengo el derecho por ser de Israel, y yo, sabiendo el idioma, pues me meto con los judíos y empezamos a platicar acerca de Dios y para ver si de esa manera, yendo por su lado, los puedo traer, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, a introducirlos a lo que nosotros conocemos como la gracia. Es interesante esto porque el hermano es ministro en Israel. ¿Qué tan difícil es todo esto allá? No, para predicar en Israel, ahí sí toma la palabra de lo que para el hombre es imposible, porque para el hombre sí es casi imposible tratar de enseñar. Lo bonito de esto es que uno va con esa confianza en Dios, ¿verdad? Simplemente a dar testimonio. Como yo les he dicho, yo no te vengo a convencer ni a cambiar tu manera de pensar, porque eso no es mi trabajo, sino yo nada más vengo a dar testimonio de lo que yo he creído, de lo que yo he visto en la iglesia La Luz del Mundo. Y allí Dios, ¿verdad?, hace lo posible. Y por bendición de Dios, que sería, como vuelvo a repetir, imposible para el humano, para el hombre, ya dentro de Israel, de Nazaret, donde nos hacía pues casi imposible lograr, pues ya tenemos ahora un lugarcito donde muy pronto en este año se termina ya, para que se hace formalmente un templo, un lugar de adoración a Dios, donde ahora sí la gente que decía que yo no voy a ir a escucharte porque
vives en una casa y para platicar de las cosas de Dios tiene que ser dentro de un templo, ya no van a tener ese pretexto ni excusa, sino ahora sí van a tener esa oportunidad de venir y escuchar las buenas nuevas que trae un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Podemos decir que entonces lo que decía el apóstol Pablo, lo que dice el apóstol del Señor Samuel Joaquín, esas palabras dichas por los hombres de Dios, que lo único que les hace diferentes en el tiempo, se están cumpliendo. Se está cerrando el círculo, aquel que leemos en la Biblia, que cuando la plenitud entre los gentiles, entonces volverá Dios a su pueblo. Es algo que ya Dios se está manifestando. Es algo que ya Dios está volviendo a como cambiar su manera de ver hacia el mundo o hacia el pueblo de Israel, porque ahorita pues sabemos que Dios tiene su fijo pues a la humanidad, a los gentiles, pero sabemos como un padre, como Dios es el padre de Israel, un hijo castigado no quiere decir un hijo olvidado. Entonces, de que ahorita puede decir que el pueblo de Israel anda castigado, no están olvidados. Y de que en un momento, cuando, como usted dijo, cuando ya esa lista de la plenitud de los gentiles viene al conocimiento de que sí hubo un hombre de Dios, que Dios mandó, aunque no lo aceptaron ni creyeron en él, pero se dieron conocimiento de que sí hubo, ya Dios volverá con aquellos que desde antes, ya estaban pues ya predestinados por esta salvación. Y Dios mediante, pues así sea. Porque tanto como el siervo de Dios, del apóstol Pablo, el siervo de Dios, el hermano Aarón, y en la actual el siervo de Dios, nuestro hermano Samuel, el amor que ellos tienen, o tenían y tienen para el pueblo de Israel, el pueblo judío, pues yo también me uno en ellos, en ese amor para ellos, de poder o de querer salvar, como decía el apóstol Pablo, por lo menos algunos de ellos. Entonces, pues tratando de colaborar en el trabajo de su santo apóstol, de poder pues rescatar o dar a conocer a algunos de esos judíos de que hay un apóstol de Dios sobre la faz de la tierra. Pues habría muchas cosas que platicar, preguntar, pero por ahora le agradecemos su atención. Sin duda los hermanos se van a gozar mirando su testimonio. ¿Qué les dicen los hermanos que lo ven? Pues yo quiero primeramente, en verdad, recordar siempre que en nuestra gratitud de nuestros corazones es hacia el siervo de Dios, que Dios le pague por tanto su cuidado, por la atención que nos ha brindado y que nos ha enseñado de cómo debemos de ayudar de una manera, en verdad, evangelizadora para hacer llegar este hermoso evangelio a toda persona. Y quiero decirle a los hermanos que van a ver y que van a escuchar, que se acuerden de que allá en Israel somos dos almas, somos dos hermanos que tratamos de ayudar a su santo apóstol y que queremos dar y brindar este evangelio más y más, y pues con ese ánimo que nos ha dado el siervo de Dios, pues de igual manera ustedes en su lugar o donde estén, pues que siempre tengan esa fe, esa confianza en Dios, de seguir trabajando y colaborando, que hay muchas almas por llegar a esta hermosa iglesia
y que, que no se olviden que allá en Israel tienen hermanos que también creen igual que a ustedes en un enviado de Dios. Y que Dios les pague y Dios los bendiga. ¿Tiene algún correo, Facebook o algo, si los hermanos quieren verlo, sí, saludarlo? Tenemos un sitio web que es ldmisrael.org, y también tenemos pues en las redes sociales de Facebook como LLDM Israel, donde los hermanos que desean entrar y mandar mensajes o comentarios o ver videos o fotos de cómo va creciendo la obra en Israel, pues están bienvenidos a esas páginas para que nos pues visiten. Dios le pague. Amén, hermano. Por esta hermosa plática. Nos va a ser de mucha utilidad. Los que tenemos el ánimo también y el deseo de compartir esta palabra que es del apóstol de Dios, nos va a alentar mucho.